Muy buenas tardes a todos. Primero, aprovechando lo que comentaba Amós, que realmente yo también hago fe de la amistad que nos vincula, de que es muy difícil en la realidad a veces hablar de la ética judicial sin tener un compromiso de vida con lo que uno escribe y uno piensa. Voy a decir una sola cosa autorreferencial, pero que ayuda a comprender por qué estoy en este momento desde este lugar. Durante 36 años integré el Poder Judicial de Córdoba, ingresé muy pequeño, sobre los 19 o 20 años ingresé al Poder Judicial. En esos 36 años me tocó disputar cargos. 12 años o 13 años fui vocal de Cámara Civil, que fue el cargo para el que rendí mi concurso. Y los últimos 12 años presidí la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia en todo ese periodo, hasta que decidí dejar la justicia. Dejar la justicia en un cargo muy importante para muchas personas es una tontería. Para algunas personas es una responsabilidad. Y en realidad dejé el Poder Judicial porque encontraba mucha dificultad y alguna incompatibilidad severa para poder seguir explicando, hablando, escribiendo, dando clases, dictando seminarios, cuando en realidad mi obligación principal era atender la magistratura. Entonces, bueno, uno había trabajado siempre la vida académica en paralelo y decidí abandonar la jurisdicción y quedarme con la vida académica. Mis colegas me pidieron que siga atendiendo el Centro de Capacitación Ricardo Núñez del Poder Judicial de Córdoba y sigo siendo director de ese centro y sigo vinculado entonces a la formación de los jueces desde esa perspectiva. Quería decir esto a propósito de por qué me siento con tranquilidad a hablarle a muchos de ustedes que son jueces, a hablarles de la ética judicial, porque en realidad creo que algo de intimidad conozco de la vida de los jueces. Y desde allí es que voy a hablar con mucha severidad, con mucha serenidad y con mucha honestidad. Tenemos un desafío complicado por lo extenso, pero como Amós no ha percibido el daño que todavía significa que tenga otra clase posterior, habré seguramente de dejar algunas cuestiones quizás para cuando tengamos esa exposición, que va a ser más larga y podremos revisar un poco mejor algunas cosas. Yo hoy les quiero comentar una vinculación que aspiro a hacer entre la ética judicial y la argumentación jurídica. En realidad podría ser mucho más simple, pero podría ser más simple si uno trata de separar ambas cuestiones y presentarlas cada una de ellas con un estatuto epistemológico propio, y eso quizás daría un resultado. Yo intentaré ir asimilando al camino de la exposición una con otra. Vaya entonces, mi primera consideración la quiero hacer para que recordemos un informe que se hizo en el 2014, se publicó en el 2015, que la hace una
un colectivo, digamos, de personas importantes. Trabajado se hizo en varios lugares, fue como una investigación multicéntrica, se hizo en México, se hizo en Argentina, se hizo en Perú, y en Argentina se estaba haciendo para vincular cómo seguían los índices precisamente de credibilidad o de cultura constitucional de la República Argentina, tomando una investigación de campo que se había hecho en el 2004 y esta otra que se repite en el 2014, o sea, más o menos la misma matriz, 10 años después. Los resultados en realidad son demostrativos de que hay algunas dificultades serias. He seleccionado simplemente una placa que habla acerca de, para la ciudadanía, esto era un muestreo hecho sobre 1000 y pico de personas, con un estándar suficiente de aceptabilidad en el rango de la población, motivo por el cual estadísticamente es correcto, que precisamente habla que un porcentaje muy importante, de un 35%, 38%, señala que los que más violan las leyes son los jueces. ¿Sí? La pregunta, indudablemente, siempre, todos este tipo de tratamientos tienen una cuota de sensibilidad que uno puede discutir, pero no estamos aquí para entrar en la discusión científica quizá de los problemas. Estamos como para visualizar la gran matriz de los problemas. No esperemos encontrar la cientificidad. Nos ubiquemos desde la matriz de la sensibilidad de lo real. Esto me lleva también a adelantar que en muchas de las consideraciones vamos a estar vinculando información publicada con información difundida. O sea, esto parte del supuesto de que estadísticamente el 60% de la ciudadanía lo que cree de las instituciones es lo que los medios dicen que ocurre en las instituciones. Entonces, ¿podríamos discutir la cientificidad de eso? Por supuesto que sí. Pero como lo que estamos tratando es de evaluar cuál es el impacto que en la ciudadanía generan ciertas prácticas de los magistrados, habremos de revisar cómo es que las conductas de los magistrados son registradas por los medios y entonces podremos tomar un parámetro. No es seguramente el parámetro final, completo y pleno, por supuesto que no, pero es un parámetro sobre el cual gran parte de la ciudadanía está juzgando lo que ocurre o acontece en la magistratura. Y este es el núcleo sobre el cual yo quiero desarrollar. No porque crea que es el único, pero es en definitiva el que me permite hacer un ejercicio de disparar. También alguien me podrá preguntar, ¿por qué nos ocupamos de marcar las debilidades y no de marcar las fortalezas? Y sería absolutamente justo que uno deba dar la respuesta a ello, porque en verdad el principio es que el Poder Judicial y los jueces deben tener una práctica que no genere defección, motivo por el cual la defección no es solamente para mostrar lo malo, sino para desde lo malo proceder a la rectificación. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir, hablar de ética judicial desde una perspectiva de sistemas morales, o sea, yo podría hablar de ética de sistemas morales y podríamos ponernos de acuerdo en muchas cosas, pero en verdad, cuando uno habla de ética judicial, tiene que bajar a una realidad en donde la ética judicial hay que ponerle rostro, hay que ponerle voz, hay que ponerle una dimensión humana para que se visualice cuál es el problema que la sociedad tiene muchas veces con las dinámicas que los jueces
tenemos. No todos los jueces tienen defecciones éticas. Las defecciones éticas están en un núcleo minúsculo de la población judicial, pero naturalmente que el núcleo sea minúsculo en la población judicial no significa que el impacto sea minúsculo. El impacto es mayúsculo porque en realidad hay ciertos ámbitos profesionales que gestionan bienes, los bienes internos a una profesión, como es la profesión de la magistratura, que indudablemente generan un efecto corrosivo y multiplicador sumamente excesivo al que, digamos, podría significar quizás profesiones mucho más defectuosos que la de los abogados, de los magistrados, pero que no tienen el impacto que la sociedad espera en la magistratura. Por algo, en definitiva, un corruptor de menores es más dañino cuando es su maestro a que cuando no es su maestro. Es decir, y es mucho más dañino una defección ética de un juez que una defección ética, supongamos, de un abogado, ya que estamos abogados jueces y abogados litigantes. ¿Por qué? Porque en realidad hay ciertas condiciones que van construyendo societariamente a que los jueces tienen que tener compromisos y responsabilidades en un estándar mayor a que la que tienen los demás ciudadanos. Si los jueces no entienden que en realidad ellos tienen responsabilidades mayores a las que tiene otro ciudadano, hay algo que no han entendido de la vida judicial. Tal cual. Vamos avanzando. En ese ranking, indudablemente hay un estándar acerca de la independencia judicial, en donde la República Argentina y su Poder Judicial obviamente no está en una condición altamente calificada. La independencia judicial es un fenómeno que indudablemente está en el núcleo más profundo de la onticidad judicial. Es decir, vamos a tener ocasión de revisar alguna cuestión vinculada con códigos de ética judicial. La doctora se va a referir luego a algo en particular de eso, pero cuando uno piensa en los códigos de ética judicial, con independencia que sea un código, un catálogo, un conjunto de reglas, o sea, digo código para ilustrarnos o ayudarnos en la terminología, pero podría ser perfectamente 7 reglas como tiene los jueces norteamericanos, o en definitiva un conjunto de unos 15 cánones como tienen los jueces puertorriqueños, o un código como tiene la magistratura de la provincia de Córdoba. Pero cual sea la forma, hay 3 ejes que hacen a la onticidad de la práctica de la virtud judicial, que es la independencia, la imparcialidad y la ecuanimidad. O sea, esos son los tres rasgos que definen, al menos en la lectura personal que vengo haciendo de todos estos temas, son los aspectos que definen ontológicamente el ser juez, independiente, imparcial y ecuánime. Y allí están todo ese colectivo de virtudes que vendrán luego a señalarse. La independencia judicial justamente es lo que habitualmente es ranqueado, es observado, porque la independencia judicial tiene una capacidad de ser visualizada desde lo exterior como una afectación o como un impedimento que existe en la decisión judicial para que sea esa y
no otra diferente. O sea, siempre la afectación a la independencia judicial es algo que entorpece la decisión que el juez quiere tomar por efectos, digamos, o apreciaciones de otros poderes institucionales o de otros poderes no institucionales. La independencia es fácilmente reconocible en cuanto a su afectación. No así los otros dos aspectos, como es por caso el tema de la imparcialidad. La imparcialidad, que no es la neutralidad, porque la neutralidad es en tanto que el juez puede mostrar en el ámbito estrictamente jurisdiccional, prestar más atención o menos atención, más favor o menos favor a una de las partes intervinientes en el proceso, y eso es neutralidad. Pero la imparcialidad está calando en un aspecto muy profundo que los jueces a veces ni siquiera conscientemente reconocen, como es una trama profunda, prejuiciosa, que existe en el fondo de cualquier ser humano. Todos los seres humanos, incluidos los jueces, somos prejuiciosos en algo. Los prejuicios son los que definen muchas veces esa matriz de parcialidad o de afectación a la imparcialidad que los jueces pueden tener. Esa imparcialidad es indudablemente de un gobierno difícil, porque los jueces, naturalmente, no tienen un seguimiento atento y cuidado de cómo marcha su psicología en orden a la formación, a los desafíos que la magistratura tiene. Los jueces, yo nunca he sido juez ni de familia ni de menores, pero los jueces que son de familia, los jueces que son de menores, saben que están expuestos a un choque muy violento con situaciones altamente comprometidas de la vida de las personas, y no hay persona que pueda ser indemne a esas situaciones. Esas situaciones generan naturalmente un impacto dentro de la subjetividad del juez que va generando un elemento que va definiendo, podríamos decir, ciertos conceptos que afectan prejuiciosamente a su propia capacidad subjetiva de entender los procedimientos. Los jueces, yo lo he dicho siendo vocal del Tribunal Superior de Justicia, sería muy importante no que en una casa psicológica, sino en una práctica adecuada de funcionamiento de un poder judicial, sean naturalmente invitados con una regularidad a ciertas prácticas psicoanalíticas. Es decir, para hacer lo que en psicoanálisis se llama los procesos de contratransferencia, para que esa contratransferencia que no se hace en el ámbito adecuado de la psicología no termine haciéndose en el ámbito del espacio público judicial cuando yo estoy resolviendo las cuestiones. Y no es porque los jueces se conviertan en malas personas en un momento, sino porque a los jueces se les ha enseñado siempre, penosamente, que las cuestiones de la subjetividad hay que correrlas, hay que retirarlas, porque en realidad si yo las retiro, ellas no van a interferir. Cuando por el contrario, cuando las retiro, es cuando mucho más interfieren. Entonces, habría que pensar en procesos de reconducción de muchas prácticas que vienen históricamente cumpliéndose y que afectan, aunque uno no lo crea y no lo quiera, afectan a ese marco de la imparcialidad. Desde la más absoluta soledad doctrinaria, he escrito hace mucho tiempo la importancia de reconocer en los jueces, por ejemplo, la objeción de conciencia. Es decir, el tema de la objeción de conciencia es un tema, como ustedes saben, muy delicado, que hasta todavía hay en ciertos ámbitos institucionales que no se admite la objeción de conciencia, mucho menos admitirían
que pueda haber objeción de conciencia de un juez para no entender en una determinada causa donde hay una determinada ley que lo afecta en la conciencia. Pregunta primera, ¿los jueces no tienen conciencia? Los jueces claro que tienen una conciencia. Esa conciencia obviamente que está entrenada en el juez para de alguna manera ser mucho más controlada que la que puede ser en otro ámbito profesional. Pero hay lo que llamaría Ortega creencias muy profundas en la naturaleza humana que hacen que el sujeto juez funcione frente a un determinado suceso, funcione de una manera altamente, podríamos decir, altamente subjetivada o altamente prejuiciosa. Motivo por el cual, si yo soy un juez frente a una situación extrema, como debe ser, en la que mi subjetividad está afectada y por lo tanto mi respuesta va a ser prejuiciosa, ¿qué le estoy dando al ciudadano justiciable? Le estoy dando una respuesta que posiblemente no es la respuesta que se merece, que tiene que ser una respuesta imparcial, sino que estoy dándole a priori una respuesta desde mi subjetividad y desde mi propio prejuicio de mi parcialidad. Por eso creo que estos temas deben ser enfocados con una vinculación siempre al orden de la psicología, al orden de la sociología y de la fenomenología judicial. Hasta ahora no les he dicho nada. Es decir, y yo anticipo, y por favor, disculpas, porque suelo ser terriblemente aburrido en mis clases. Es decir, entonces, si alguno ingresa en un momento de somnolencia, yo ya lo he disculpado a priori porque no es responsabilidad suya, sino que es responsabilidad mía. Pero bueno, a ver, ingresemos en algo. Para mí el slide siempre la imagen refleja algo que tiene que ser después trasladado a un auditorio. Los jueces pueden comportarse como aves que funcionan y que hacen su viaje en una escuadra absolutamente geométrica, progresiva y respetuosa, donde hay un ave primera que va marcando caminos y que sabe hacia dónde, o a veces se convierten en esos tiburones solitarios al acecho de donde hay algo que sangra. Es decir, creo que los que conocemos de la vida judicial, y luego hay otros slides más feos todavía que en donde se empieza a visualizar que no todos los jueces son como nosotros queremos que sean o como nosotros somos. Es decir, pero es esta la realidad. No voy a explicarles a un auditorio calificado lo que ocurre en Argentina y lo que ocurre en nuestros poderes judiciales. ¿Por qué se rechaza la ética judicial? Se rechaza a veces con respuestas relativamente serias y otras veces con consideraciones absolutamente absurdas. En verdad, se piensa que la ética judicial es una cuestión irrelevante, es una cuestión innecesaria, porque en verdad los magistrados ya tienen una ética personal, que es una ética personal que él mismo juzga suficiente, valiosa y buena, y motivo por el cual no requiere que nadie le venga a recordar nada acerca de lo que su propio ideario biográfico desde los sistemas morales ha considerado como tal. Esto indudablemente que tiene la discusión, podríamos decir, que nosotros no queremos jueces que bajo ese concepto
tengan un estándar ético de una ponderación tan exagerada que en definitiva definan una métrica que esté por sobre la métrica normal y adecuada de un estándar social correcto. O sea, mi bien, mi ética particular, puede ser una ética extraordinariamente excesiva, pero esa no es la ética que quiero para los jueces. Si usted quiere esa ética, bueno, de acuerdo, pero en realidad se le está pidiendo menos que eso. Pero ese menos es generalmente más de lo que ordinariamente hay en las personas. O sea, solo pocos tienen estándares muy altos. La mayoría tienen estándares, podríamos decir, adecuados a la vida corriente, pero no totalmente consustanciados con la vida profesional y mucho menos con la vida profesional de un juez. ¿Sí? ¿Por qué los jueces tienen severos problemas fundamentalmente con las llamadas conductas impropias y que son aquellas conductas cumplidas por los jueces en el ámbito privado con trascendencia pública? Los jueces no tienen defección en el ámbito, o no tienen gran cantidad de defecciones en el ámbito público. O sea, en el ámbito público, mientras los jueces tienen claro que están siendo visualizados como jueces, funciona la matriz de la apariencia en que son buenas personas y en realidad funciona bien en el ámbito público, pero en el ámbito privado con trascendencia pública es donde el juez tiene un alto nivel de defección. Y eso está en orden a que no logra encontrar un criterio de conexidad entre su ética individual con su ética socioprofesional judicial. Argentina, entre otros países, tiene la dificultad que nuestros problemas de ética judicial están en ese nivel, al nivel fundamentalmente de las conductas privadas con trascendencia pública. En Estados Unidos o en Europa, los problemas de los jueces no son en las conductas, podríamos decir, privadas con trascendencia pública de escaso impacto, sino que son en las conductas privadas con trascendencia pública de altísimo impacto o, en definitiva, en los comportamientos públicos de los jueces con alto impacto. Ahora, en este tiempo, donde se está disputando quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos, un juez de la Suprema Corte de Estados Unidos dijo canalladas a propósito de lo que podía ocurrir si ganaba Trump. Canalladas. Es decir, entonces uno dice, a ver, no es que los jueces de Estados Unidos son personas muy moderadas, muy cuidadas, sí, pero en realidad cuando tienen defección es una defección mayúscula. Pero no tienen defección los jueces por una pollera atrevida de una secretaria. Es decir, para decir un dato normal que puede ocurrir en los jueces argentinos, o en definitiva no es corriente que los detengan un policía en tránsito para hacerle una infracción y ha tomado unas cuantas copas de más y lo primero que hace en vez de mansamente someterse a la norma, rápidamente ejercitan la práctica del carneteo y entonces sacan unos carnet que tienen el tamaño de una guía telefónica, es decir, porque quizá alguno de ustedes pueda tener esos carnets magníficos que dice a todo aquel ciudadano que se le presentara este carnet debe darle la asistencia que corresponde porque es un magistrado de la nación, etc. Hay muchas cosas que se pueden revisar cómodamente. Entonces,
La ética judicial tiene, digamos, este aspecto por una parte. Después se dice, mire, esto está en la periferia judicial. Es decir, los jueces lo que tienen que saber es cada vez haber una formación científica, técnica, cada vez con mayor experticia. Los jueces tienen que aprender a argumentar, tienen que hacer adecuadamente una decisión razonablemente fundada y por lo tanto lo de la ética es casi un elemento decorativo, es un elemento que viene ad extra a la función judicial. En realidad hay un gran desconocimiento cuando se dice eso, porque cada uno de los jueces, aun cuando no lo tengan internalizado en el conocimiento depurado, cada uno de los jueces tiene un modelo de prácticas virtuosas y responde a un perfil de juez. Es decir, cada juez es un perfil de juez y cada perfil de juez tiene respuestas éticas desde una determinada dimensión de sus propias ideas y creencias. Con esto, ¿qué quiero significar? Que no es un problema periférico, cuál ética judicial yo propicio, construyo o ejecuto, porque de acuerdo a cuál sea el sistema moral que posea, voy a ejercitar una ética judicial y voy a dar una definición jurisdiccional. No es lo mismo un juez frente no a los casos fáciles, no a los casos simples. Un título cambiario se resuelve haciendo un checklist a propósito de si están los requisitos o no están los requisitos. Pero en definitiva, si usted tiene que ver qué hace con los embriones crioconservados en un ámbito, digamos, de Instituto de Reproducción Humana Asistida, ahí no es meramente hacer un checklist para ver dónde está. Es decir, ahí es donde va a emerger cuál es el sistema moral que hay detrás de un juez y va a responder de acuerdo a su sistema moral de una u otra manera. Por eso es que la ética, y no meramente la ética en el sentido de que si cumplo o no cumplo con horarios o hago o dejo de hacer algunas cuestiones, sino la ética que hay como un elemento de un sistema moral, es lo que al final de cuentas define la jurisdicción en los jueces, en los casos complejos, en los casos dilemáticos. Digo, Amos acaba de publicar un libro sobre el artículo 3 del Código Civil. Si pensamos en el artículo 3 del Código Civil, sentencia, decisión razonablemente fundada. Lo de razonablemente fundada presupone una apertura, una dimensión inconmensurable. Porque en rigor puede haber cuestiones que estén razonablemente fundadas, pero que lógicamente tengan un defecto. La lógica y el derecho siempre han tenido una conexión profunda. Ahora podríamos entrar en alguna suerte de ruptura en esa conexidad a propósito de lo razonablemente fundado. El concepto de lo razonable es un concepto que emerge sobre la década del 60, fundamentalmente por Recasens-Sichés y Luis Legaz la Cambra, en donde ellos hablaban del logos de lo razonable o el logos de lo humano. En realidad estaban pensando en algo que ustedes habrán de tener que conocer, que es la lógica dialéctica aristotélica. Aristóteles, cuando escribe el Organón, escribe dentro del Organón dos lógicas.
la lógica científica demostrativa, que es lo que se llama la lógica analítica, y que la lógica analítica es la lógica que está pensada para responder a los problemas desde un modelo de silogismo categórico. Y escribe también en el propio Organón y en otra obra separada. El Organón, ustedes saben que es el corpus donde Aristóteles incorpora los 7 libros de lógica que se recogían de toda la tradición anterior. Y escribe también una obra separada a el Organón, que es el arte de la retórica. La obra del arte de la retórica y los tópicos que está en el Organón construyen lo que es la otra lógica aristotélica, la lógica que se llama la lógica dialéctica, o también llamada lógica no formal. Esa lógica dialéctica o lógica no formal es la lógica que predomina en el ámbito del razonamiento jurídico, en tanto que se entiende el razonamiento jurídico como un razonamiento práctico y no como un razonamiento cuasi científico al modelo exegético decimonónico. Si uno piensa en aquel modelo decimonónico de la Revolución Francesa por 100 años después, indudablemente a esa manera de razonar jurídicamente, la lógica analítica aristotélica le viene muy bien, porque aparece lo que está claro: una norma general que es premisa mayor, una situación fáctica que es premisa menor y una conclusión que naturalmente es la conexidad a partir del término medio entre el caso y el hecho. Ahora bien, esa lógica analítica no es la lógica que hoy gobierna el razonamiento jurídico. Hoy el razonamiento jurídico está gobernado por la lógica dialéctica o por la lógica no formal. La lógica dialéctica o no formal presupone que el razonamiento jurídico tiene dos grandes modos de ser mirado: macroscópicamente o microscópicamente. Si yo lo miro al razonamiento judicial o al razonamiento práctico macroscópicamente, podré decir, sigue siendo algo parecido a un silogismo. Pero si lo miro microscópicamente, diré, no es un silogismo, sino que es un proceso inductivo que en definitiva va permitiendo hacer implicaciones en una conclusión que no necesariamente se pueden derivar o se van a derivar siempre de las microdecisiones. Los jueces, cada vez que resuelven una prueba pericial, un testigo, una documental, cualquier tipo de prueba fáctica, en realidad lo que están haciendo es una microdecisión. Las microdecisiones presuponen que debidamente encadenadas, ese proceso inductivo luego va a auspiciar una respuesta que es la conclusión. Sin embargo, puede ser que la conclusión sea otra y se rompe el eje discursivo. ¿Por qué? Porque en realidad el razonamiento jurídico no es un razonamiento científico, es un razonamiento práctico. Y en el razonamiento práctico puede haber razonabilidades que no son las del mundo científico. Y por eso la conclusión aparece razonable, aun cuando pueda tener cierto defecto desde la racionalidad lógica. ¿Me he explicado con esto? Si eso es así, ustedes piensen solamente en un supuesto, como bien podría ser el caso fallado hace más o menos un año atrás por la Corte Suprema, un caso complicado, la Corte no debió entrar en eso, pero bueno, entró. Está vinculado con el caso Marcelo Díez. Marcelo Díez, ustedes se acuerdan o lo deben saber, es un muchacho que estuvo 21 años en estado vegetativo permanente en Río Negro, y que, bueno, las hermanas querían en definitiva retirarle todo el tipo de hidratación y alimentación parenteral. Había un ámbito que se oponía, que era teóricamente la iglesia, y bueno, fue a la Corte autorizó, por supuesto, que sea retirado el soporte. No vamos a discutir eso.
Vamos a discutir solamente la razonabilidad para que ustedes puedan apreciar cómo la decisión razonablemente fundada puede permitir, y lo va a permitir, tanto cuanto el proceso argumentativo lo dé o lo permita a ser razonable. En breve, las hermanas de Marcelo Díez podrían perfectamente sostener que ese sujeto que está en ese estado vegetativo permanente, que lo único que tiene es una función del tronco encefálico, que no tiene funcionamiento de la corteza cerebral y por eso no tiene ningún tipo de conexidad con el mundo exterior, que tiene solamente funciones fisiológicas propias del sistema cardiorrespiratorio, en realidad no tiene ningún tipo de autonomía, no tiene ningún tipo de realización biográfica. Es, como diríamos, algo parecido tristemente a un vegetal. ¿Sí? Y posiblemente haya razones razonables para así decirlo. Pero seguramente si el muchacho, en vez de llamarse Marcelo Díez, se llamara Cerati, la mamá de Cerati, es decir, pensaba una cosa totalmente distinta de su hijo. Pensaba que cada vez que lo visitaba a su hijo tenía una sonrisa, tenía un gesto de alegría, le daba la mano y le mostraba firmeza, con lo cual estaba transmitiendo la sensibilidad por verla, y en definitiva la madre veía que su hijo dormía, que su hijo descansaba, que su hijo al final lo que no podía era comunicarse, pero en realidad su hijo estaba ahí. Es decir, no estaba muerto, no era un vegetal. Entonces, ¿qué quiero decir? Lo razonable, es decir, lo razonable es una cuestión tan dinámica, tan plástica, que permite que en realidad hasta lo razonable para nosotros hoy no sea razonable mañana, porque seguramente que yo puedo ver que es muy razonable alguna cosa, pero puesto en ciertos lugares ya no es tan razonable o tan irrazonable. Esto también ayuda a pensar que los jueces tenemos una gran distancia con ponernos en el lugar del otro. Es decir, esto de hacer las debidas empatías presupone ponerse, al menos transitoriamente, o necesariamente tiene que ser transitorio, en el lugar del otro. En el lugar del otro para mirar desde el otro también cómo se visualizan las cosas. Por eso, cuando uno piensa en la ética, dice, pero usted que joroba tanto con la ética, con los diarios, lo que dicen los jueces, le digo, pero es que yo estoy tratando de que veamos por lo que ven los otros. Es decir, algunos de los problemas, de los grandes problemas que tienen los poderes judiciales, es por la profunda endogamia que hay. Es decir, la profunda endogamia, es decir, si en vez de ser nosotros juristas fuéramos en definitiva antropólogos, es decir, hiciéramos una visita etnográfica a un poder judicial. Hay un libro muy bueno que no tuvo mucha difusión porque a la Corte me parece que le gustó poco, es decir, un libro muy bueno de una antropóloga tucumana que se llama algo así como Escenas de Justicia o algo así. Es en definitiva una visita etnográfica a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es decir, en donde hace la función de un etnógrafo, es decir, a ver, va a un lugar, es decir, de pronto nosotros nos dice, visite la comunidad indígena de no sé dónde, y uno tiene que vivir ahí entre toda esa gente rara, que tiene ritos, que tiene prácticas, que tiene culturas. Es decir, piensen todas las culturas que los poderes judiciales tienen. Bueno, esta mujer hizo un libro y mostraba hasta dónde lo que diría Foucault, es decir, la microfísica del poder judicial termina gobernando a los poderes judiciales. Es
Sí, la microfísica de los poderes judiciales gobiernan y hacen y construyen la imagen de los poderes judiciales. Sí. Córdoba tiene 3 juzgados federales en Ciudad de Córdoba, 3 juzgados federales. Sí. Cada juzgado federal en Córdoba tiene algo así como 50, 60 empleados. La pregunta es, hay empleados que hace 3 años que trabajan y no le conocen la cara al juez. Es decir, y por supuesto el juez no le conoce la cara a sus empleados. ¿Sí? Entonces uno dice, a ver, ¿se puede pasar 3 años sin saber quién trabaja para mí? No. Es decir, pero sin embargo, eso es lo que ocurre. Esa microfísica que se produce cuando en realidad, es decir, yo abogado, yo justiciable, voy a un tribunal y me atiende un muchacho, un empleado, que me atiende de muy buena disposición o me atiende de pésima disposición. Si me atiende bien, digo, qué bien esto, el juez debe ser un hombre preocupado. Si me atiende mal, debe decir, claro, el juez debe ser igual que él. Es decir, esa microfísica es la que en definitiva termina gobernando a todo un poder judicial. Los jueces deberían preocuparse mucho más de la microfísica que de la gran física de los poderes judiciales. La gran física es, en realidad, la formación científica, la capacitación, que nadie puede poner en duda que eso no es importante. Pero si a la capacitación, que es la física, no le construyo con esa microfísica y diríamos con la fisiología, es decir, los poderes judiciales nunca van a cambiar. Y nuestras relaciones con la sociedad nunca van a ser estrechas. Los problemas de los poderes judiciales es cómo se relacionan con la sociedad. Y nos relacionamos desde la microfísica y desde la física. Bueno, ya me cansé de esto. Digo, porque miren, yo quiero explicarle todo esto, pero está claro que esto es una barbaridad. Es decir, Amós se equivocó conmigo. Es decir, dos o tres cosas vinculadas con los procesos de la desconfianza. Yo no pudiera, es decir, hay maneras en que nosotros podemos recuperar confianza en la ciudadanía. Podríamos buscar que si se produce esa sinergia de confianza, indudablemente los poderes judiciales serían mucho más o mejor apreciados por la ciudadanía. Pero en realidad tenemos que hacer un trabajo de distinguir mucho qué son las cosas que a los poderes judiciales a veces se les reclaman y se les reclaman indebidamente. Cuando en realidad a los poderes judiciales lo que se les puede reclamar son muchas cosas, pero no puede reclamar al Poder Judicial que mejore la pobreza. Sí, el problema de la pobreza es un problema que está fuera de los poderes judiciales. El Poder Judicial podrá solucionar un problema de unas personas vinculadas con situación de pobreza, pero en realidad no puede resolver lo que le corresponde a otro hacerlo. Nosotros, claro, somos un espacio erudito y entendemos este canon, pero en realidad la sociedad muchas veces no lo comprende tan sencillamente y los poderes judiciales lo que no hacen es un esfuerzo por explicar muchas veces lo que le corresponde explicar de qué lo propio y lo ajeno vinculado con esto. Los cambios que hay en las materias en general, y cuando uno piensa en los cambios que hay en la materia, son primariamente los cambios que están bajo soportes tecnológicos o sobre soportes médicos. Es decir, el mundo de la medicina o la medicalización de la vida ha generado un impacto trascendental en la judicialización de la medicina. O sea, si hay algo que realmente tiene una profunda transformación en el mundo,
son en definitiva los ámbitos de la salud, es decir, y la tecnología que hay detrás de todo esto. La pregunta es, ¿los jueces realmente están suficientemente ilustrados en el sentido científico de todos estos problemas? La respuesta es no. Y esos son los problemas, yo casi me animo a decir con un presagio a los próximos 40 años, los jueces del año 2090 van a hacer cosas muy distintas a las que hacemos hoy los jueces. Es decir, en el 2090 los jueces van a ocuparse solamente de los casos problemáticos y complejos, y todo lo otro va a estar entregado a una matriz administrativa, técnica, burocrática. Es decir, y lo que va a quedar como remanente para los jueces van a ser estas cuestiones. ¿Cómo se va a relacionar o cómo van a resolver los jueces la relación humano-no humano? ¿Alguien ha pensado en la relación humano-no humano? Es decir, si hoy, ¿cuántos de ustedes podrán tener una placa de platino? ¿Cuántos podrán tener una prótesis? ¿Cuántos tendrán ciertos elementos no humanos integrados al cuerpo humano? El futuro va a decir que los procesos de síntesis humano-no humano cada vez van a ser mayores. Y la pregunta es, ¿yo voy a poder rechazar ser o que se me retiren ciertas partes no humanas puestas en mi cuerpo humano cuando eso va a significar mi proceso de desaparición físico-biográfico? Esto puede parecer de ciencia ficción, pero en realidad es lo que hoy existe como tema central y es para lo que uno debe pensar. Los poderes judiciales son de esos problemas, no son del cheque, con perdón de los comercialistas. Es decir, eso es otro problema, es otra cuestión que va a quedar totalmente superada. En esta relación con ciudadanía yo coloco tres aspectos porque uno doy por supuesto. Indudablemente la formación técnica es lo que nos habilita a todo lo demás. Pero fíjense, en realidad yo coloco allí mostrar el rostro. En la filosofía judía, Emmanuel Levinas, que es un hombre muy importante para la filosofía hebrea, es decir, plantea, y esto también lo toma Paul Ricoeur, en realidad el rostro es lo que permite entrar en un proceso de síntesis con el otro. Es decir, el rostro habla de la persona, dice de la persona. No si es linda o es fea, sino porque en el rostro yo puedo ponerle un ámbito fenomenológico a una espiritualidad. Yo veo en el rostro el espíritu de una persona. Los jueces, ¿sí?, debemos hacer esta recuperación de mostrar el rostro. Mostrar el rostro es poder socializar en los espacios donde la ciudadanía vea quiénes son los jueces. Es decir, donde la ciudadanía no solamente vea al juez que está en su despacho, en su tribunal, en su estrado, sino que vea cómo el juez tiene la capacidad absolutamente humana de socializar. Es decir, ponerle rostro. ¿Sí? Fíjense, en Córdoba pasó una cosa muy particular. Durante muchos años los jueces hacían peleas casi de ring para obtener la chapa de bronce para ponerla en el auto. Es decir, luego entramos en un proceso de decadencia tal que todo el mundo sigilosamente fue retirando la chapa de bronce. Es decir, entonces, no hay coche particular que tenga chapa de bronce, porque en realidad esto también va
va retirando el rostro del juez, es decir, el rostro del juez de ser identificado. ¿Sí? Y precisamente como los jueces no siempre quieren mostrar el rostro, es que se produce un proceso endogámico fuerte. Yo no presento el rostro, sino que mi rostro es conocido en un ámbito donde todos los rostros son del mismo fenotipo, son todos judiciales. Morelo decía una cosa profundísima, decía, los jueces no pueden ser prófugos de la realidad. Es decir, un juez prófugo de la realidad es el juez que no está en esta realidad. Quierase o no, en un país, y yo soy respetuoso, pero no por eso dejo de desconocer la realidad, en un país difícil, con muchos problemas económicos para mucha gente, es decir, tener un espacio de trabajo donde uno razonablemente está con un sueldo adecuado, es decir, es también un ejercicio de dignidad mirar a esa realidad que está en otras situaciones, y eso es ponerse en el lugar de otro. Yo le decía a Moss cuando venía, sí, cuando uno tiene que ordenar como juez el remate de una propiedad que más que una propiedad es un rancho, es decir, y en realidad uno sabe que cuando ese rancho se remate, el hombre que vivía en un rancho va a pasar a vivir bajo un puente. Es decir, está bien, habrá muchas razones por las cuales él debe y alguien tiene que pagar, claro que sí, pero al menos si por un instante el juez se pone en el lugar del otro, quizás pueda, desde el lugar del otro, encontrar algo para aligerar el costo de esa situación humana a la que se va a exponer. Los jueces pocas veces hacemos ese esfuerzo de ponernos en el lugar del otro, de mostrarnos con el rostro real que tenemos en una sociedad donde somos también dolientes en la sociedad. Ponerle el rostro, ejecutando la voz, es decir, no la voz del vedetismo de que hay jueces enfermos por los micrófonos. Es decir, hace unos años, no muchos, un colega español, profesor de ética judicial, me preguntaba dos cosas. Me preguntaba, Armando, ¿cómo es posible que los jueces todos los días estén en los programas de televisión? Bueno, yo le explicaba. Dice, segunda pregunta, ¿cómo es posible que los jueces hagan los códigos? Bueno, dos preguntas interesantes desde la ética. ¿Sí? Obviamente que hay un espacio que esto de ejecutar la voz tiene que ser efectivamente puesto por un juez a hablar, a decir, porque hay solamente voces que son oídas cuando las dice el juez. Por eso, en nuestro país, las oficinas de prensa, las vocerías judiciales, funcionan con mucha debilidad, porque vivimos en una sociedad en donde los poderes simbólicos son poderes muy fuertes. Es decir, la sociedad quiere que sea el juez el que se lo diga. Por eso muchas veces, cuando uno busca las causalidades que hacen frustratorios los procesos de negociación o de arbitraje o de prácticas mediadoras. ¿Sí? Porque en realidad el ciudadano cree en el poder simbólico del juez, es decir, no cree que posiblemente el que está sentado ahí al frente es un psicólogo y puede tener muchas mejores condiciones para solucionar un conflicto que el que puede tener el juez, porque el juez no sabe nada de eso. El juez sabe de leyes, pero no sabe a veces de cómo manejar ciertos conflictos humanos. Entonces,
posiblemente para las partes, es mejor que si un psicólogo, digo un psicólogo podría ser otra profesión, es decir, que un juez. Pero en realidad el poder simbólico del juez es un poder muy fuerte. Por eso, a veces, las vocerías no marchan en la República Argentina, porque no es el juez el que habla. Es decir, es el secretario que sabe mejor el discurso, pero quiero que sea el juez, porque si no es el juez, como si no valiera la palabra. ¿Sí? Entonces, esto de ejecutar la voz, indudablemente, tiene estos contornos a los que nos referimos. Y también está la cuestión de asumiendo la rectitud. Es decir, asumir la rectitud es, en realidad, una cosa tan simple como decir, mire, yo digo lo que pienso y obro como digo. Tan sencillo como eso. Es decir, la pregunta, sin embargo, es si todos los jueces obran como dicen en sus sentencias o piensan como dicen en sus sentencias. Es decir, hay un concepto griego que dentro del mundo griego, en la polis griega, había 3 elementos que eran fundamentales para la vida política en la Grecia del siglo V. La isonomía, la igualdad ante la ley, la isegoría, la libertad de la palabra, y esas son las 2 cosas que cualquiera recordará de su estudio de derecho político. Pero hay un concepto que no se explicó, y que es el concepto de la parresía. El concepto de la parresía. Es decir, los jueces, en definitiva, son los primeros que deben cumplir con el acto de la parresía. La parresía es, para decirlo gruesamente, es tener la autoridad moral de poder decir lo que se dice. Es decir, si los jueces no tienen la parresía para decir las cosas que escriben, indudablemente la sociedad no se ve construida por esas resoluciones que los jueces dictan. Los jueces, cuando dictamos sentencias, no en las cosas simples, sino en las cosas un poco más complejas, lo que estamos haciendo, estamos funcionando como ingenieros sociales, estamos en definitiva demarcando en el territorio de la sociedad ciertos comportamientos y ciertas conductas que resultan loables, que resultan beneficiosas, adecuadas. Pero si el constructo sentencial no tiene un correlato de parresía con el juez que lo dicte, indudablemente hay algo que funciona mal. Y voy a dar un ejemplo irritativo. ¿Se acuerdan Norberto? Ollarvide, claro está. En su momento, No va a decir que no podemos ir más a bailar, por favor. No. Si fuera eso. Ollarvide, todos sabemos lo que pasó, entre tantas de sus cosas, estaba el tema del anillo. ¿Se acuerdan? El anillo, que no era después del anillo, toda esa historia. En el diario, una vez un auditorio me dijo, oiga, usted se lee un solo diario. Mire, yo leo el diario que quiero, es decir, y leo 3 diarios. Un diario que es un diario jurídico, los 2 son de Córdoba, La Voz del Interior, Comercio y Justicia y La Nación. La Nación la leo de hace 30 años. Sí, está bien. Y antes leía La Opinión hasta que La Opinión cerró. La Opinión del 70. Es decir, en un lugar en el diario, en La Nación, salió con una foto, dice, a Zaffaroni le preocupa el anillo de Ollarvide. Yo digo, a ver, ¿cómo es esto? Es decir, ¿a usted le preocupa el anillo de Ollarvide? A usted le tendría que preocupar otras cosas, no el anillo de Ollarvide. O también el anillo de Ollarvide. La pregunta es, ¿por qué quiero decir esto? Porque lo que no hay es la parresía. Es decir, creo que la parresía, no creo, estoy seguro, la parresía
como comportamiento moral no tiene nada que ver con las condiciones científicas que pueda haber en las personas. Yo lamenté e impugné cuando a partir del proceso escandaloso de Zaffaroni y los prostíbulos, en definitiva, un alto colectivo de estupendos y extraordinarios profesores de Derecho Penal en la UBA hicieron una carta de adhesión. Mire, yo puedo adherir científicamente, doctrinariamente, dogmáticamente, es decir, y puedo decir que lo separo, no es muy adecuado, pero decir, mire, jurídicamente, a ver, sáquenlo ya a Zaffaroni. Es decir, Carl Schmitt fue el mejor politólogo que hubo en el mundo, es decir, pero un nazi espantoso. Es decir, Heidegger, no hay todavía nadie que lo haya superado en su pensamiento metafísico. Para los que estudiamos filosofía, entender a Heidegger, el ser y el tiempo, es una cosa incomprensible. Ahora, la pregunta es, porque sea un gran filósofo, ¿yo le debo disculpar todas las otras canalladas que ha hecho? No, simplemente las separo. Es decir, entonces, esto de la parresía supone precisamente tener la autoridad moral de hacer ciertas cuestiones y de con ellas construir a la ciudadanía algo, construir una imagen. Es decir, los jueces en muchas ocasiones deconstruimos una imagen porque lo que carecemos es de una parresía que a la ciudadanía le demuestre que en realidad pensamos, decimos y hacemos lo que creemos, ¿sí? Y no que en algún momento se produce esa ruptura en la cadena causal. A ver, el proceso, yo como un mal actor he salido de mi libreto y podría decir mejor las cosas, pero salen así en este ámbito de cordialidad que ustedes me facilitan. Hay dos grandes modelos. Esto es muy personal, cualquiera podría discutirlo. Dos grandes sistemas que han venido de alguna manera acompañando los procesos sociológicos de la función judicial. Un largo periodo de lo que se llama o he llamado, autismo judicial. Autismo judicial, pensando, y siempre con el respeto para las personas enfermas de autismo, digo también esto, sí, pero era un dato que a mí me ayudaba como imagen muy disparadora lo del autismo judicial. El autismo judicial supone un archipiélago, sí, exacto, sí. Presupone un archipiélago judicial, no digo un continente, digo un archipiélago judicial integrado por estos individuos que están distantes siempre de la realidad, son auténticos prófugos de la realidad, que les interesa poco saber no solamente qué pasa en el mundo real, sino qué es lo que el mundo real cree de ellos incluso, y que el mundo real ha acompañado a que se sedimente un cierto modelaje de que al juez no hay que molestarlo, no hay que perturbarlo, porque en realidad el juez es el poder, y el poder no hay que tocarlo para que no se enoje. Entonces, en el marco de ese autismo está esta vieja idea de que, por ejemplo, los jueces hablan por sus sentencias, solamente por sus sentencias. Y la sentencia es casi un púlpito laico, donde en definitiva dogmáticamente el juez dice lo que cree que tiene que decir.
La sociedad no interfiere en los espacios privados del juez porque en realidad sabe que no debe allí incorporar ninguna baza porque son los espacios privados del juez. Los jueces, o los poderes judiciales, no los jueces, los poderes judiciales tienen fundamentalmente un problema en orden a defectos sintomáticos y profundos. El alcohol. Es decir, el alcohol es un elemento que gravita severamente sobre gran parte del sistema judicial. No digo que los jueces sean alcohólicos, digo que hay una variable que dice que hay un problema a veces de los jueces con el alcohol. Posiblemente no con otro tipo de estimulantes, con otro tipo de situaciones. La sociedad sabe que el juez es alcohólico, pero en realidad nadie le sugiere que se haga atender o que proceda de alguna forma. Exacto. ¿Por qué? Porque en realidad la vida privada de los jueces es una vida que está allí, alejada de la sociedad y nadie debe interferir sobre ella. ¿Cuándo se rompe eso? Eso se rompe cuando se produce, aunque parezca un dato menor, cuando sobre la década del 70, los jueces tienen que empezar a ser más argumentativos, menos dogmáticos, y deben comenzar a establecer lazos de argumentación respecto a las cuestiones. Allí empiezan a aparecer ligeras fisuras dentro de esto que decimos, lo que se es con lo que se escribe o con lo que se piensa. Esas fisuras fueron con el tiempo cada vez ensanchándose más y la sociedad creció. La sociedad que antes era respetuosamente silente, dejó de serlo. Es decir, y esa ruptura puso en evidencia lo que antes se conocía pero no se decía y lo puso sobre el tablero de la realidad como un dato de la realidad. Los jueces, en un porcentaje mínimo, no se comportan como corresponde que se comporte a este sujeto al que la sociedad le ha dado un conjunto de garantías para que las tenga no a título personal, sino para beneficio de la ciudadanía. Y que él creyó que eran por él, sí, pero creyó mal, porque no son por él, son por los ciudadanos. Es decir, entonces, ahí es donde empieza ese proceso de resquebrajamiento del ámbito de el autismo al republicanismo judicial. Si ustedes acaso creen que esto del republicanismo es algo claramente indicativo de que no quiero decir la democratización de la justicia, están en acierto. Sí. Claro que son dos cosas distintas, totalmente distintas, y creo que el Poder Judicial republicano supone este compromiso con la realidad de una manera diferente, en donde la gestión de la ética tiene un lugar principal, Digo, por lo que decíamos hace un momento, la capacidad científica es como el número 0, es decir, la capacidad científica es la base, sin ella no hay todo lo demás, después vendrá lo demás. Fíjense, cuando uno empieza a revisar esto de los jueces al
al desnudo, digamos, los elementos que empiezan a aparecer. Una cosa es cuando uno lee los diarios y otra cosa es cuando empieza a ver los compactos que los diarios devuelven. Es decir, nada de estas cosas puede ser en realidad cosas que a ninguno de nosotros nos sorprenda. Todos conoceremos a algún juez que está en alguna de estas categorías. Hay cosas viejas, cosas nuevas, pero he buscado lo ligero, solamente lo ligero. Por eso yo lo llamo el bestiario judicial. El bestiario judicial. Pero como no estamos para ver esto, claro que está bueno, porque el impacto es diferente, porque son, fíjense, yo de todas las cosas que siempre más me han impresionado, hay dos, que no sé si está, dos cuestiones. Una, perdón. Miren, esto, denuncian a un juez de la Corte de Tucumán. ¿Sabe por qué lo denunciaron? Que es actualmente juez de la Corte de Tucumán, o sea, no estoy ejecutando el teorema de Helmke. Es decir, estoy hablando de un juez que es hoy miembro de la Corte y he tomado examen para concurso de titular de Filosofía del Derecho con él. Es decir, dijo que al Poder Judicial de Tucumán las mujeres iban porque trabajaban poco, ganaban bien y además porque era un lugar muy cómodo. ¿Sí? Por supuesto que lo querían degollar al juez. ¿Sí? Tuvo que pedir disculpas en arameo. Es decir, pero uno dice, a ver, no es un juez, digamos, que uno pueda decir que peca por ignorancia, que es... Estamos hablando de un hombre que tiene el gobierno de un poder judicial de una provincia, la provincia más importante quizá del norte argentino, como puede ser Tucumán. El otro caso, que debe estar más acá, más adelante, Ollarvide, sí, bestiario, porque en realidad los otros estaban más vinculados con las conductas privadas con trascendencia pública y acá empieza a aparecer otro perfil al que yo quiero ir llevando la matriz de la exposición. Le dediqué a Norberto una foto, como no podía ser de otra forma, pero acá está, esto es en Santa Fe. No hay punto de retorno, Hernando. Claro, no. Tal cual. Es decir, pero la canallada, es decir, no es que en definitiva, a ver, yo soy juez y me invitan los muchachos compañeros de secundario porque cumplimos 50 años de promoción y a los locos del curso se le ocurrió que en la fiesta llegan 5 dalijas y empiezan a bailar arriba de la mesa y a desnudarse. Está bien, esto es una situación complicada. El juez ahí, y el ejemplo no es banal, es decir, en esas situaciones es donde los códigos de ética ayudan. Es decir, la ética siempre ayuda preventivamente. Es decir, la ética ayuda a que el juez pueda tener un camino. Es como tener una cartografía. Es decir, si usted quiere ir para algún lado, mire, sepa cuál es el mapa. Es decir, exacto. Uno tiene que estar allí en ese momento y decir, ¿qué prefiero? Es decir, prefiero en definitiva quedar para mis compañeros de colegio como un tonto porque me levanto y me voy, o me arriesgo a que mañana salga una foto porque algún otro tonto sacó una foto, como hoy todo se fotografía, es decir, y mañana vas a saber lo que pasa. Me quedo en un costadito y no le pongo plata a la valija, qué sé yo. Por supuesto, podría, exacto. Sí, pero el asunto es discernir y tener un juicio para el discernimiento de esta cuestión. Fíjense que para evitar todo tipo de análisis fuerte, acá había otro, dice, este juez
por eso pongo la ejemplariedad judicial, ¿sí? Porque también hay jueces que son ejemplo, ¿sí? Y los jueces que son ejemplo, que esto salió también en el diario que leo, es decir, salió que es un juez de familia, un juez nacional de familia que le dieron el premio a la excelencia judicial, el hombre que en realidad dice que llega a las 7 de la mañana a su tribunal, toma unos mates con sus empleados, saluda, ven cuál es la agenda de problemas, trata de pensar cuáles van a ser los problemas más severos que van a tener en el día, y bueno, y hace todo lo que puede. Claro, el juez no luce un saco de Armani, no luce una corbata extranjera, sino que viste normalmente como un juez, nada más. ¿Sí? Entonces, uno dice, la ejemplariedad. Este hombre dice, debemos ser un ejemplo de ética, no mentir, ser confiables. A este juez le ocurre una cosa que a todos los jueces nos puede haber pasado. Nos equivocamos. Es decir, resolvimos mal una cuestión y en realidad el juez dice, reconoce su error y se hace cargo de pagar las costas de la incidencia. Claro, el 90% de los otros jueces dicen, pero usted es un tarado. Es decir, ¿cómo va a ser esto? Nosotros generamos con esto un precedente que puede traer una complicación. En fin, creo que también hay que mirarlo de que a los buenos jueces hay que empezar a reconocerlos desde una perspectiva diferente, porque ese es el poder judicial que todos deseamos y que a veces no logramos ese estándar. Ahora, yo por no poder ser un maratonista, no puedo decir que todos los maratonistas sean malas personas, es decir, solamente diré que yo tengo una competencia especial para hacerlo. Este es un caso testigo, es contemporáneo, digamos, porque esto salió en La Nación hace muy poco, ¿por dónde estaba? El año 14, 2014, que es el teorema de Helmke, en donde señala que los jueces, hay una regla inversamente proporcional, que en la medida que los gobiernos empiezan a perder poder, los jueces empiezan a aumentar el poder de fuego sobre un determinado espacio que pierde poder. Lo curioso, y esto después lo recogí del diario Comercio y Justicia de Córdoba de este año, que esto lo dijo Gargarella. Gargarella es un hombre inteligente. Los jueces por ahí se enojan con Gargarella porque escribe cosas también fuertes, estamos de acuerdo. Pero es lo único que dice acá, los jueces tienden a acercarse al oficialismo en los momentos de plenitud y de ejercer su ocaso, es esto del teorema de Helmke. Pero esta socióloga norteamericana escribió esto en la década del 70. O sea, sí, yo en el año 70 estaba, a fines del 70, 77, estaba ingresando al Poder Judicial. O sea, cuando ella escribió sobre el 73 el artículo. O sea, ya el artículo es viejísimo. Y también dice que no es una cuestión exclusivamente argentina, está más en la matriz, podríamos decir, latinoamericana por defecto. Ese tránsito del autismo al republicanismo presupone ayudarlo al juez y ayudar al Poder Judicial a que mire desde una perspectiva diferente. Por eso yo apuntaría estas 4 consideraciones que no son dogmáticas, son de la reflexión nada más. Los jueces deberíamos aprender a ser un poco menos formalistas. Es decir, yo entiendo que ningún juez va a ser sometido al jury por ser formal. Es decir, porque en realidad las formas son como las tablas de salvación en un mar embravecido. Es decir, cuando un juez tiene una perspectiva de futuro y se
se mira en la proyección de tiempo, dice, yo tengo 10 años en el Poder Judicial, tengo que estar 30 años más en el Poder Judicial para retirarme del Poder Judicial. Tengo un mar de 30 años al frente que tengo que cruzar. Y es un mar proceloso, es un mar con olas a veces violentas, entonces debo atarme a un salvavidas que me ayude a cruzar este mar. El salvavidas es la ley, por supuesto que sí. Pero en realidad los jueces que se atan al salvavidas para cruzar el mar, seguramente ellos se salvan, pero indudablemente habrá muchos que se ahogan para que él se salve. Simbólicamente, ustedes me entienden. Por eso hubo una muy buena, un muy buen trabajo de Germán Vidar Campos, hace muchos años publicado en El Derecho, cuando él dirigía El Derecho, que decía, los jueces hacer justicia con la ley o en contra de la ley. Es decir, si un juez no ha sentido nunca en su vida judicial la pulsión, en definitiva, de decir, esta ley es una porquería, es decir, y de acá me corro, aunque no le guste a nadie, pero yo creo que es así, me parece que le faltó vibrar el amor de la judicatura en algún momento. Es decir, y yo creo que esa es la vibración que da la nota de la armonía, sino lo que se tiene es la melancólica y monocorde realización de ser un juez burócrata cumpliendo un trabajo de juez y no viviendo de juez. Este me parece que es el punto. No se trabaja de juez, se vive de juez. Es decir, si se vive de juez, se toma con otros elementos o con otras ponderaciones. Abandonar el formalismo. Claro, usted me dirá, mire, para abandonar el formalismo hay que tener espalda. Claro, sí, estoy de acuerdo. No todo el mundo se llama Jorge Peirano y puede inventar esas cosas rarísimas que él inventa, es decir, acerca de la autosatisfactiva, la no sé cuánto, el decreto de la reposición in extremis, in mortis y qué sé yo. Yo le digo que él tiene la capacidad de ser un marketinero, es decir, se lo digo con amistad. Es decir, bueno, está bien, claro, no todo el mundo sabe procesar como sabe él, estoy de acuerdo, pero cada uno en su escala puede también quitarse un poco a veces el salvavidas de la tabla, de la ley. El superar los modelos endogámicos. Este es un esfuerzo que está vinculado con todo lo que decíamos. Es decir, los poderes judiciales son las instituciones más endogámicas que existen. Es decir, no recuerdo ahora el nombre del sociólogo, pero él habla, bueno, no importa, de las instituciones totales. Las instituciones totales son las instituciones que cierran en definitiva los espacios al individuo. Las cárceles, los manicomios son en definitiva instituciones totales. Los hospitales en alguna medida. Los poderes judiciales son también de alguna medida estas instituciones totales ad intra porque van conformando un poder judicial cada vez más endogámico. Hablo del poder judicial que he integrado y que sigo integrando con la perspectiva que les he comentado al inicio. En Córdoba, para ser juez había que reunir más o menos 3 requisitos. Provenir de una familia con alcurnia, o sea, el marco del conservadurismo de la docta de Córdoba se ha mantenido severamente. Luego, tener una práctica universitaria, porque lo que no se dice de la reforma del 18, que fue tan importante, es que justamente la reforma del 18 en la universidad pone de relevancia que todo un conjunto de individuos, que en realidad eran viejos conservadores, se adueñan de la práctica universitaria. Entonces, para ser juez, usted tenía que ser
conservador, universitario y católico. Es decir, eran las tres, porque no en vano Sarmiento siempre se enojaba con Córdoba por toda la cantidad de iglesias que había. Es decir, entonces, esto demostraba un poder judicial profundamente endogámico. Yo digo, las endogamias suponen que tiene que haber fases de ruptura fuerte. Las fases de ruptura son a veces dolorosas en el tiempo, mejorables en la proyección, pero que empiezan a demostrar sus cambios. Hoy el Poder Judicial de Córdoba es un Poder Judicial que ha perdido gran parte de esos vicios. El 80% de los magistrados del Poder Judicial de Córdoba, jueces, primera, segunda instancia, fiscales, jueces de control, es decir, son en definitiva personas que han pasado por la práctica de los concursos, han ganado su cargo. Usted me puede decir, mire, los concursos, hay cada concurso trucho, que se vende, que se compra, que se regala, que se presta. Nada de eso lo ignoro, pero en realidad digo que el proceso en la evolución de las instituciones lleva tiempo. Lo que hoy todavía nos parece defectuoso, pensemos que hace 30 años no existía, es decir, y que de acá a 30 años va a lograr superar muchos de los déficits que todavía tiene. Entonces, eso permite que un señor que se llama Juan Pirulo, que nació en Cruz del Eje, un pueblo perdido en el norte cordobés, hoy sea un importante juez de cámara, porque concursó, porque no le hizo falta ser en definitiva de familia aristocrática, conservadora, universitaria y todo lo demás. O sea, creo que el tema de los concursos, guste o no guste, es el camino hacia donde inexorablemente tiene que ir. Yo agregaría a este respecto, y ya voy terminando, porque ya las miradas empiezan a ser miradas disparadoras, creo que también en la práctica de los concursos habría que empezar a revisar qué es lo que se requiere de los magistrados en los concursos. Es decir, si los concursos van a seguir siendo una reválida de cuánto sabe de derecho civil, penal, laboral, todo lo que hizo en la universidad, estamos equivocados. Ya es tiempo que los concursos empiecen a integrar otro tipo de cosas que permitan pensar en este entramado de los jueces en la sociedad. Luego, lo de, la movilidad de los cuadros judiciales y esto de admitir la matriz ideológica de los jueces. ¿Sí? A ver, los jueces no militan en partidos políticos, pero los jueces tienen ideas políticas. Es decir, si los jueces no tienen ideas políticas, por favor, lo primero que tienen que hacer es que retiren el derecho al voto. Es decir, porque si votan sin saber a quién votan o por qué votan, hay algo que funciona mal en la cabeza de los jueces. Los jueces saben perfectamente por quién votan y tienen perfiles de sistemas políticos. Es decir, porque en realidad hay jueces que naturalmente son más proclives a una política social, otros son más proclives a una política liberal, hay jueces que son, en realidad, esto demuestra que los poderes judiciales, en la medida que hay esta filtración por parte de los concursos, hay una mayor posibilidad de la heterogeneidad dentro de lo ideológico. Los jueces son reflejo o deben ser reflejo de una sociedad. La sociedad no es monolíticamente blanca, negra, o gris, o amarilla, o verde. Es heterogénea. Los poderes judiciales tienen que también reflejar esa misma heterogeneidad y eso lo posibilita ciertamente el tema de los concursos. Para terminar, bueno, eso es lo de la ética. Bueno, y acá empezaba la argumentación. Es decir, acá empezaba la argumentación y era todo lo que hoy estamos privados, pero tampoco se puede hacer todo de una sola vez. Como dice un amigo mío,
a la ballena hay que comerla de a pedazos. Es decir, la ballena nunca se come entera. Es decir, entonces, hemos hecho un moderado pedazo de la ballena. Cuando tengamos nuestra clase, entonces, podremos, nuestra clase ya más formal sobre argumentación, podremos volver a trabajar en detalle. Prefiero que las cosas sean así y no que terminemos haciendo una ensalada que no nos deja satisfechos a ninguno de nosotros. Yo he dicho lo mucho, lo poco que podía. Me he sentido muy acompañado por ustedes y, por supuesto, todo lo dicho está abierto a un espacio de consideraciones que podemos tener después del café, de lo que sea, con todo gusto. Por la atención que me ha brindado, muchísimas gracias. Muchas gracias.